del libro y del modelo del personaje de Hipatia, Antipatía. A mí casi me dan la gana de pasar las dos primeras páginas de los apuntes. Bueno, de todas formas, sí que quería agradecer a María Eugenia que me haya invitado a este acto, que me haya puesto en este aprieto, ¿verdad? Y porque ya son muchos años que hace que nos conocemos y nos une una amistad sincera, y en fin, espero no extenderme demasiado para que no nos cierren. Yo lo que tengo que decir del libro se resume, para aquellos que me conocen, en que lo he leído de una sentada. Quiere decirse que una vez abierto no me he podido levantar hasta que no lo he terminado. La verdad es esto. Y eso que era un borrador. Espero que no hayas cambiado nada desde entonces. Y está escrito con energía, con la energía que los que la conocemos sabemos que tiene, esa energía que pone en las cosas que hace, ¿verdad? Bueno, yo hablaré un poquito, es decir, descenderé al terreno de lo real, de la matemática, y de la matemática real, ¿no? Y, bueno, para contextualizar un poco el mundo en el que vivía esta mujer excepcional, conviene quizá hacer brevísimamente, eso sí, una situación de los antecedentes, ¿verdad? Y los antecedentes se remontan a muchos años atrás, de la época en la que ella vivió. Hacia el 1800 a.C. tenemos los primeros documentos escritos de la misma zona en la que ella explicaba sus matemáticas, además de otras ciencias. Son los famosos papiros de Rhin y de Longchamp. Que efectivamente, mirando con lo que decía Víctor, un cuidadoso cálculo para penetrar en las cosas, en el conocimiento de todas las cosas que existen, en los misterios, todos los secretos, ¿verdad? Efectivamente, para Aristóteles, Egipto fue la cuna de la matemática, y eran matemáticas ligadas fundamentalmente a la agricultura y a la astronomía, a las finanzas también, claro está, ¿no? Gracias a los papiros conocemos la estructura y el nivel de las matemáticas que se cantaban en el antiguo Egipto. Matemática empírica, desarrollada a modo de recetas, ¿verdad? Estaba escrita por escribas y trataba de resolver problemas prácticos, evidentes. Medir, agrimensura, para medir las fincas, para regarlas, el cálculo de impuestos, de volumen de los depósitos, en fin, problemas administrativos que pertenecían al ámbito de la competencia de los escribas convencionales, ¿verdad? Los griegos recibieron su influencia de Egipto y de Mesopotamia, y además de la herramienta que suponía las matemáticas, lo elevaron un poco más a la capa de abstracción, al mundo de la abstracción de situaciones reales, ¿no? De modo que Hipatia, lo he escrito todo el tiempo sin hacer, de modo que Hipatia, considerada como la primera mujer en la historia que contribuyó al desarrollo de las matemáticas, nace en un entorno en el que la matemática llevaba ya años, siglos, ¿verdad?, antes de su nacimiento y de su ciudad. Una ciudad, Alejandría, como todo el mundo sabe, fundada por Alejandro Magno, una de las muchas que fundó, que tenía en el nacimiento, a la hora del nacimiento de esta mujer, una larga tradición cultural y científica, prácticamente desde que fue fundada. Sin duda, como digo, una persona excepcional que llegó a alcanzar una elevadísima formación intelectual y unos conocimientos muy amplios, ya dicho, unos cuantos, pese a que por su condición de mujer lo tuvo muy difícil. Y lo tuvo muy difícil mucho más que si hubiera sido un hombre. De hecho, para poder formarse, las mujeres en aquella época necesitaban del permiso o bien del padre o bien del marido, ¿verdad? Afortunadamente para ella, el padre de Hipatia, Teón, era filósofo, matemático y astrólogo, y además explicaba sus ciencias en el museo, que era como la universidad, en el Museo de Alejandría, del que incluso fue director, de manera que recibió la más alta educación a la que se podía aspirar en su época. Incluso lo que entonces para las mujeres era una cosa excepcional, viajó a Atenas y viajó a Roma
para completar su formación. En el museo dedicó Hipatia su vida a la enseñanza. Había más de 100 profesores y otros muchos que venían invitados para impartir lecciones. Bueno, pues estaban los mejores científicos del momento. Además, tenía una larguísima tradición y por allí habían pasado nombres tan poco conocidos como los de Arquímedes, Euclides, Hiparco, Apolonio, Ptolomeo y Diofano, y habían dejado sus escritos y su impronta en el museo, en la universidad. Además, estaba influida por los pitagóricos, entre otras muchas cosas.